Amada familia, les saludo con el amor de Cristo. Bien, ¿qué les parece si antes de comenzar con la enseñanza oramos brevemente? ¿Sí? Le damos gracias a papá. Papito, te damos gracias esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús, papá, y te pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sigan siendo alumbrados para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y para que Cristo se siga expresando a través de nuestras vidas y tu propósito eterno se siga manifestando en la tierra, Señor. Te adoramos, papito, en el nombre de Jesús. Te adoramos por la obra de Cristo, por la salvación que tú nos has dado gratuitamente por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias. Abrimos nuestros corazones a tu palabra y nos rendimos a tu gran e incondicional amor. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Hermanos amados, ¿qué les parece si ponen sus celulares en modo avión para que no entre ninguna llamada mientras estamos escuchando, ¿verdad?, la palabra? Esta mañana quiero continuar, familia, compartiendo acerca de derribar las fortalezas que se erigen en el alma, ¿no? Y vamos a ir al versículo nuevamente clave que seguimos viendo en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, ya seguro se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer una vez más, porque es esta enseñanza que ya vengo compartiendo varias veces, y estamos viendo también cuáles son estas fortalezas que necesitamos derribar en nuestras vidas, ¿no? Les decía la semana antepasada que me tocaba enseñar que hay un enemigo que no ha sido vencido. Y lo dije con cuidado, ¿no? Porque Jesús en la cruz venció a Satanás, despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente triunfando, ¿verdad?, sobre ellos en la cruz. Es lo que nos dice la Escritura y es lo que sucedió gracias a Dios. Es decir, ya tenemos la victoria de Cristo. Pero hay un enemigo que todavía no ha sido derrotado, que tú y yo debemos derrotar. Las fortalezas que se han erigido en nuestras almas, ¿no? Lo digo como para que llamar la atención que son enemigos, porque esa es la tarea que nos toca a nosotros, ya no es una tarea que le toca a Dios hacer, ¿verdad? Tú y yo tenemos las herramientas, por eso dice, vamos a leer, las armas de nuestra milicia, dice 2 Corintios 10:4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se dan cuenta? Hemos sido equipados con la vida de Cristo y con armas que son poderosas para destruir estas fortalezas. O sea, Dios no nos pide que derribemos algo que Él no nos ha dado la capacidad de derribar. Él nos ha capacitado en Cristo para derribar estas fortalezas. ¿Cuáles? El verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia dice que son pensamientos. Estas fortalezas se levantan en forma de pensamientos. Esta palabra fortaleza, hermanos, es la misma palabra para prisión o cárcel. Tú podrías estar atado a algo debido a que no has derribado una fortaleza. ¿Cuántos han escuchado la historia del elefante? ¿Han escuchado esa historia? Este elefante de pequeño lo ataban con una cuerda a una estaca en el piso y no importaba cuántas veces intentaba él salir de esa prisión, ¿no?, de esa atadura, no podía porque no tenía la fuerza suficiente para escapar, hasta que lo deja de intentar. Y ya cuando es un elefante de 8 toneladas, porque llegan a pesar hasta 10 toneladas los elefantes,
de 8 toneladas, ya ni siquiera lo intenta, está atado a esa cuerda y él podría hacer así y salir. Un elefante puede arrancar un árbol de raíz con la fuerza que tiene, pero ya no lo intenta debido a que se le ha formado una fortaleza en su mente. A este elefante no lo mantiene atado la cuerda, sino la fortaleza que se ha erigido en su mente. Y tú y yo podríamos estar enfrentando dificultades en la vida que aparentemente son imposibles de salir o de, digamos, vencer, ¿no? Debido a que hay fortalezas que se han erigido en nuestra manera de pensar, que nos mantienen prisioneros. Y ahora, hermano amado, nosotros tenemos la vida de Cristo. Y con la vida de Cristo podemos derribar estos argumentos, estos pensamientos, estas fortalezas que se levantan cuando tú comienzas a ponerte de acuerdo con Dios y a creerle al Señor por lo que dice la Escritura. Estas fortalezas se levantan y te dicen todas las razones por las cuales no es posible. El otro día, jugando con mi hija Olguita, Sandra le decía, mi esposa le decía, tú eres igualito a tu padre, ¿no? Picona, etcétera, etcétera, en el carácter, ¿no? Y Olga, yo soy así, papá, porque he salido a ti, así que no me puedes decir nada, me decía en broma, ¿no? Y yo le decía, tú estás usando eso como excusa, le digo, porque tú eres una nueva creación en Cristo, le decía. Y estás usándolo como excusa para seguir siendo picona. Y algo así, ¿no? Una fortaleza es algo que tú puedes inclusive usar como argumento, carnalmente hablando, para no seguir al Señor y experimentar las bondades que Dios ya nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Estamos diciendo por si acaso que orar esté mal, que ayunar esté mal, para nada, hermano amado, si tú lo haces desde el lugar correcto. La Biblia nos enseña de la oración eficaz, ¿verdad? Entonces, no está mal hacer esto, pero si lo haces de forma religiosa, estás perdiendo tu tiempo. Tus ayunos son huelgas de hambre, ¿verdad? Y tus oraciones podrían ser vanas repeticiones. Pero si tú lo haces desde la posición que ya tienes en Cristo, desde la obra completa y terminada del Señor, tus oraciones van a ser eficientes, van a ser oraciones de fe. Tú vas a poder ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. Porque, como dice Santiago, ¿no? Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones como las que tú y yo tenemos. O sea, que estaba teniendo problemas como tú y yo. Pero oró fervientemente o eficazmente para que no lloviese y no llovió. Porque él oraba en base a un sacrificio y nosotros oramos en base al sacrificio de Cristo, ¿no? No lo hacemos de forma religiosa, hermano amado. Cuando tú ores al Señor, ten en cuenta siempre, hermano, que Cristo pagó la respuesta a tus oraciones. Amén. Que lo haces en base a su sacrificio y no en base a tus horas de oración, a tu sacrificio por orar, ni que lo haces ni que el fundamento es que te estás levantando a las 3 de la mañana a orar. Señor, mira, 3 de la mañana. ¿Ah? Tú no vas a poder impresionar a Dios, pues, hermano. ¿Está mal orar? No, hermano. La Escritura nos enseña a orar continuamente, ¿no? Pero lo hacemos eficazmente, ¿no? Las religiones también fomentan comunidad y pertenencia. La religión suele vivirse en comunidad, lo que fortalece vínculos sociales y proporciona apoyo emocional y cultural. No está mal. Hay iglesias que se autodenominan comunidad y no está mal, no estoy diciendo que eso esté mal, pero si lo que tú deseas es formar una comunidad para apartarte del mundo, del sistema, te puedes convertir en una secta inclusive. Yo he escuchado a algunos hermanos, yo no quiero que mis hijos dejen de ir a la iglesia, quiero que solo se relacionen con jóvenes cristianos evangélicos, aleluyas, para que no se contaminen con el mundo.
sectarizas a tus hijos cuando Dios los quiere preparar para mandarlos al mundo, hacer la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Está mal formar una comunidad? No, hermano, pero si es para encerrarte 4 paredes. Si nosotros hiciéramos actividades para que los jóvenes estén ahí distraídos y no salgan afuera, hermano, es una pérdida de tiempo y el sufrimiento va a ser más grande. Nuestros hijos necesitan enfrentar el mundo, pero sabiendo quiénes son en Cristo, bien puestos en la verdad de Dios. Les contaba el testimonio de uno de nuestros hermanos amados que creció así, debido a la religión. Cuando él se casó, todo el tiempo su círculo nunca había salido a otro lugar, estudiaba en colegio evangélico, no dejaba, todo metido en la iglesia, todas las veces, cantando, músico, pero llegó el día en que se casó y tuvo que salir al mundo, pues, a trabajar. Pero este hermano amado, que no merecía morir, de verdad les digo, una persona muy correcta, excelente, vivía lleno de miedo. La religión provoca temor en tu alma, pues, hermano. Y cuando salió a trabajar al mundo, lo terminaron asesinando, porque vivía lleno de temor, lleno de miedo. ¿No? Entonces, nosotros debemos promover que nuestros hijos sepan quiénes son en Cristo Jesús y que vengan a la congregación. Y yo me animaría hasta a decir que si no les predican a Cristo, mejor que no vengan, hermano. Porque si no se les predica a Cristo, se les está predicando solamente religión, actividad, entretenimiento. Olvídate, hermano. Olvídate. Van a sufrir, hermano. Si Cristo no se les está formando en el alma, no sirve de nada, hermano. Aunque duela, es la verdad. ¿Qué dice la Escritura? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora ya la realidad de gloria. ¿Verdad? Entonces, hermano, debemos aprender a derribar las fortalezas que la religión ha tratado de erigir en nuestra forma de pensar y debemos dejar que el Señor se manifieste en nuestras vidas para que podamos ser eficientes en el llamado que tenemos. Vamos a ir a la Escritura, hermano amado, para ver lo que acabo de mencionar y lo vamos a sustentar con la Escritura, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 8, verso 2. Ahora, hermano precioso, ¿estará mal formar parte de de denominaciones religiosas? No, no creo que esté mal, hermano. Personalmente yo he pertenecido a una religión antes de conocer a Cristo, ¿verdad? El problema es cuando tú no sacas la religión de tu corazón. Ese es el problema. Jesús iba precisamente a enseñar a los templos religiosos. ¿No? Juan capítulo 8, verso 2 dice, y por la mañana volvió al templo. ¿A dónde? Al templo, a un templo religioso, a un templo judío. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Vamos al verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verso 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Miren, la respuesta de Jesús a los religiosos.
de un templo judío. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre Conoceríais. Es decir, que la religión no te da conocimiento de Dios. Jesús les dijo, ni a mí me conocen, ni al Padre, ¿no? Ahí vemos que la religión no te da conocimiento de Dios. Verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, Seguí en el templo judío, ¿no? Enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahora vamos al verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú seréis seréis libres? La religión los mantenía atados. Y Jesús les dijo, ¿no? Si permanecen en mi palabra, ¿no? Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ellos se achoran cuando Jesús les dice eso, ¿no? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, Por linaje, ¿no? Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. De forma religiosa ellos creían que eran hijos de Dios. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. No. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. La religión es el engendro de Satanás, hermano, el bastión de Satanás. La religión no te da conocimiento de Dios, hermano amado. Por eso es importante que nosotros aprendamos que es necesario derribar las fortalezas religiosas y crecer en el conocimiento de Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ven, hermanos amados? Que la religión es una fortaleza y no te da conocimiento de Dios, además es el engendro de Satanás. Ahora vamos a ver, hermanos amados, aspectos religiosos que no pertenecen al Señor. Les voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos para irnos al otro aspecto, ¿no? Vimos que la mal llamada santidad religiosa puede ser un estorbo para crecer en el conocimiento de Cristo, y hablamos del versículo que aparece en Hebreos que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esto más parece una amenaza, ¿sí o no? Yo he escuchado más de una vez que lo han dicho de forma religiosa y antes, cuando no tenía conocimiento de la verdad, me asustaba. Sin santidad nadie verá al Señor. Y justo ese día habías pecado. Entonces eso no te alentaba, no te asustaba. Pero en el contexto de este versículo, y lo pueden ver, por favor, no está hablando de la santidad personal para ver al Señor, porque tú y yo ya estamos unidos a Cristo, ¿no? La Escritura dice, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice Hebreos. Ahora, tú no puedes seguir lo que no tienes, ¿sí o no?
Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor se refiere a que si tú y yo no seguimos la santidad, las personas alrededor no verán al Señor. Pues. Si tú te prestas dinero y no lo pagas, en tu vida nadie va a ver al Señor. Por el contrario, y así dice que es evangélico, se pide prestado y no devuelve. Entonces, tú te vas al cielo, ¿no? Pero al que le has prestado puede que se vaya al infierno, porque no está viendo el Señor manifestándose en tu vida, ¿no? ¿Te das cuenta? A eso se refiere el versículo, pero no se refiere a una amenaza, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, hay versículos que vimos la vez pasada que hablan de la santidad como un nombramiento que el Señor nos hace al recibir a Cristo. O sea, la santidad es algo que se nos adjudicó por la vida del Señor. Ya somos santos en Cristo Jesús. La Biblia también enseña en Romanos que la santidad es el resultado, es un fruto de la vida del Señor en nosotros. Ahora vamos a ver, hermano amado, otro aspecto. Antes de entrar al otro aspecto, acerca de lo que hemos visto de la santidad religiosa y la verdadera santidad, lo hemos desarrollado de manera un poquito más amplia en la enseñanza pasada. Está en el YouTube, lo pueden ir a ver. Pero hoy día vamos a ver otro aspecto religioso que debemos aprender nosotros a derribar: el uso o la manipulación de las escrituras o de la Biblia. Amén. Uno de los modelos más notorios del uso malintencionado de la escritura para tratar de manipular está en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Antes de leer este versículo, hermano, presten atención, quiero decirles algo que les había comentado la vez pasada. La gran mayoría de personas creen que la Biblia es un manual de instrucciones. Sin embargo, vamos a ver que no es así, ¿no? En lo natural, cuando tú te compras un artefacto, dentro de la cajita viene un manual, ¿no es cierto?, que te dice cómo funciona el aparato, ¿verdad? Pero en nuestro caso, Dios puso al fabricante dentro de nosotros. Aleluya. Es decir, que la Biblia para nosotros ya no es un manual de instrucciones. Aleluya. Lo que la Escritura es para nosotros, vamos a decirlo así, la Escritura nos revela lo que ya somos, lo que ya tenemos y lo que ya podemos en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que es peligroso tratar de usar la Biblia para controlar o manipular. Y sucedió. Mateo capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, surgió la necesidad, el Señor tuvo hambre y vino el tentador a tratar de manipular al Señor de que Él haga algo, ¿no?, para suplir su necesidad pasajera, pero Jesús se defendió con las Escrituras. Por el Espíritu Santo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verso 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Miren, la astucia de Satanás. Porque escrito está. Le dijo lo mismo que Jesús le había dicho, ¿no? O sea, allá, si tú vas a hacer algo porque está en las Escrituras, le dijo: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti,
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, el diablo le dijo, la Biblia dice, la Biblia dice, ¿no? Escrito está a sus ángeles. O sea, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Yo reconozco que más de una vez lo he dicho, ¿no? Cuando no tenía la luz de Cristo revelado en mi ser, he tratado de usar la Biblia para controlar a mis hijos, para manipular a mi esposa. Dice la Biblia, mujer, sométete a tu marido. Dice la Biblia, hijos, obedezcan a sus padres. Tratando de usar la escritura para controlar o manipular. Y esto no es correcto porque es tentar al Señor. Es tratar de hacer que las personas hagan algo que Dios no les ha pedido que hagan. ¿Verdad? Pues, el Señor nunca le dijo a Jesús, tírate porque escrito está. Fue el diablo el que citó la escritura para tratar de matar al Señor Jesús y estorbar el propósito de Dios. Y cuando nosotros usamos la Biblia para tratar de controlar o manipular a alguien, estamos estorbando el plan de Dios en la vida de las personas, hermano. Por eso es peligroso tratar de usar la Biblia para controlar o para manipular a alguien. Porque ese no es el diseño por el cual Dios nos ha dado las Escrituras. Dios nos ha dado la Escritura, hermano, para que veamos lo que ya tenemos, lo que ya somos y lo que ya podemos en Cristo. Sí, probablemente vamos a ver algunos mandamientos y lo vamos a ver ahorita, pero no hay que ver el mandamiento fuera del contexto, pues, hermano. Hay que saber qué está Diciendo la escritura en realidad, ¿no? Ahora, vamos a ver en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Que la escritura es para nosotros, nos refleja lo que ya tenemos, podemos y somos en Cristo. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿quién es la gloria del Señor? Cristo, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense, nosotros vamos a la Escritura para ver a Cristo. Y en tanto veamos a Cristo, esa gloria va a transformar nuestras almas. Y su manifestación, la manifestación de su vida, va a ser un fruto, ¿verdad? Entonces, cuando tú vayas a la Escritura, como hay un refrán que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Toda la Escritura que tú veas, si no te lleva a Cristo, hermano, porque ahorita hay verdades bíblicas que no están vigentes. Hay muchos salmos que ya no están vigentes para nosotros, por ejemplo. Toda la Escritura nos debe llevar a Cristo, hermano. Y al ver como en un espejo la gloria del Señor, seremos transformados. Entonces, ese es el propósito de la Escritura, que veamos a Cristo, hermano amado. Ahora, el peligro de ver en la Biblia como un manual de instrucciones es que tú puedes vivir bajo condenación. Según Corintios capítulo 3 versos 5 y 6 lo vamos a ver. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. ¿Ves? Si ves la Biblia como un manual de instrucciones, ya sabes. No vas a disfrutar. Acá cuando le dice que la letra mata, no está hablando de muerte física, sino de un ambiente de frustración, de culpa, de condenación. Si tú ves la Escritura y ves que Dios te confronta de forma religiosa, lo ves como que Dios te está confrontando con tus pecados, ¿cómo vas a vivir triste, pues? Desolado, como un desgraciado. Pero si tú ves la Escritura y ves a Cristo, lo que eres en Él,
Finalmente, hermano, tú vas a caminar en la libertad de toda debilidad que te puede estar estorbando en la mente, en tus actitudes, ¿verdad? Entonces, hermano, hay un riesgo de ver la Biblia como un manual de instrucciones, que puedes vivir bajo condenación, bajo culpa, en un estado de muerte, de frustración. Pero si tú vas a la Escritura y tú ves tus capacidades, lo que ya tienes, lo que ya puedes, lo que ya eres en Cristo. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, ¿no? Maridos, amen a sus mujeres. Y tú recién te has peleado con tu mujer. Tú puedes pensar, Dios me está obligando, me está mandando a amar a esa desgraciada. No, no. Lo que Dios te está diciendo es que ya tienes la capacidad de amar a tu mujer. Que ya tienes la capacidad de someterte a tu esposo. En Cristo, hermano amado. O sea, no es un mandamiento aislado. Les quiero leer, por ejemplo, ¿no? Efesios 5:22, hablando de esto. Las casadas, ¿cuántas mujeres están casadas aquí? O que ya bueno, no están casadas, pero están con su esposo. ¿Ya? ¿O que no hay casadas? A ver. Ah, sí, hay varias, ¿no? Ah, no, no querían levantar su mano. Dice, escuchen, dice la Biblia. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Achachao. Linda. El marido es cabeza de la mujer. ¿Lo vuelvo a leer o ya no? Mejor sí. Ya. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora viene para los maridos, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Digan amén, los hermanos. Amén, nadie dice amén. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjense, hermanos, si nosotros vemos esta escritura como un mandamiento, no nos va a gustar. No nos va a gustar. Pero ¿en qué contexto? Miren, Efesios 5 aparece después del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. No aparece aislado, pero ¿qué hacemos a veces? Nosotros vemos un mandamiento así, lo aislamos del contexto y lo lanzamos como un mandato religioso, como un mandato legalista. Pero si tú entiendes que este capítulo aparece, por ejemplo, en el capítulo 1 de Efesios, nos dice que hemos sido escogidos en Cristo, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que somos herederos en Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El capítulo 2, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que somos hechura de Cristo, que Cristo es nuestra paz. El capítulo 3 nos exhorta que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Nos revela que conocer el amor de Cristo nos llena de la plenitud de Dios y nos dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos, entendemos en base a su amor. Y el capítulo 4, que se nos ha dado la misma gracia que a todos y que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificarnos, ¿no? A fin de que presentamos perfectos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Además de que nos exhorta la Escritura a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que nos vistamos del nuevo hombre creado
según Dios en la justicia y la santidad de verdad, 4 capítulos que nos hablan de lo que ya somos, de lo que ya tenemos, de lo que ya podemos en Cristo. El 5 recién nos dice lo que debemos hacer como maridos y como esposas. ¿Se dan cuenta? Pues Dios no te está pidiendo que hagas algo que Él no te dio la capacidad de hacer. Lo que Dios te muestra cuando tú ves un mandamiento en la Escritura es que tú ya tienes la capacidad de hacerlo desde tu posición en Cristo. No es un mandato religioso, no es un mandato legalista, hermano amado. Amén. No está aislado, no es un mandamiento aislado, no es una orden del Señor. Marido, ama a tu mujer, no importa cómo ella te trate. No, pues hermano amado, ¿se dan cuenta o no? Bien, hermanos amados, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos seguir en el conocimiento de esta verdad. ¿Cuál verdad? La gloriosa verdad de que Cristo es nuestra vida ahora, hermanos amados. De que la vida del Señor se puede expresar de forma tan sencilla y tan práctica que podamos vivir vidas plenas a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, hermano. Porque sí vamos a vivir y vamos a atravesar dificultades, circunstancias difíciles, pero como ya tenemos la vida del Señor, no podemos dejar de vivir contentos y felices porque Cristo es nuestra vida, hermano amado. Amén. Dios desea manifestarse a tu vida en cada instante, hermano. Dios quiere que tú seas más consciente de Él que de tus problemas. Dios quiere que tú seas más consciente de su amor que de las dificultades que enfrentas en la vida. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos amados. De pasadita estiramos un poco las piernas también. Y oramos. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, para que tu vida siga siendo manifestada y expresada a través de nosotros, Señor, para que seamos conscientes de que somos tus hijos amados debido a que estamos unidos a Cristo, para que podamos, Señor, ser conscientes de que ahora en Cristo somos una nueva creación y que las cosas viejas pasaron. Enséñanos a despojarnos de toda fortaleza religiosa, Señor, que puede estar impidiendo que te disfrutemos a ti y que por ende no disfrutemos a los que amamos. Gracias, papá. Gracias, Padre bueno. Ahí donde tú estás, hermano precioso, amigo, que de repente has escuchado esta enseñanza a través del video, Jesús quiere llegar a tu vida. Quiere darte una nueva vida. No quiere mejorar tu vida, olvídate, porque no se trata de eso. Quiere darte una nueva vida justa, una vida santa, una vida práctica llena de poder. Has intentado de todo, has hecho de todo, y es como darte contra la pared cada vez y cada vez. Pero ahora Jesús quiere tomarte para que tú puedas experimentar el cielo en esta tierra. Ahí donde tú estás, no tienes que golpearte el pecho, no tienes que vivir lamentando lo que has hecho. Solamente repite esta oración y el Señor vendrá a ser tu vida. Señor Jesús, he escuchado que tú me amas, que tú eres bueno. Quiero pedirte que entres en mi corazón. Gracias por entrar en mi vida, por darme tu vida y hacerme una nueva creación. Gracias porque tú no tomas en cuenta mis pecados porque los perdonaste todos en la cruz.
Gracias. Tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora soy miembro de tu familia. Guíame, enséñame a congregar en un lugar donde prediquen a Cristo, donde pueda crecer en el conocimiento de Cristo, porque estoy harto de la religión. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Amén, familia preciosa.